Bien, vamos a comenzar a revisar este concepto que, bueno, seguramente no es nuevo para ustedes. Entonces, bueno, lo diferente va a ser, pues, hacer algunas aclaraciones conceptuales que hemos venido aprendiendo desde nuestro nivel básico, tal vez, pasando por el nivel medio superior hasta este nivel, y que, bueno, tienen que ver con la parte de cinemática. Entonces vamos a repasar algunos conceptos que seguramente a ustedes ya les son familiares y vamos a añadirles otros nuevos para darle mayor formalismo a esta rama de la física. Bueno, de lo que vamos a revisar entonces es el concepto llamado cinemática. La cinemática es aquella rama de la física que se encarga de estudiar, de analizar y de clasificar el movimiento que experimentan los objetos. Solamente se encarga de esa parte. Ligado a esto, evidentemente, está el concepto de fuerza, como el agente que nos permite explicar el movimiento de los objetos. Pero esa parte, la de fuerzas, lo vamos a retomar en la parte de dinámica, que es justamente posterior a esto. Entonces, por el momento, en lo único en lo que nos vamos a concentrar es en entender y describir los movimientos que experimentan los objetos, ya sea en una línea recta, en un plano o en el espacio tridimensional. Bien, para poder hablar o poder describir correctamente la idea de el movimiento de una partícula, tenemos que partir de un lado, ¿no? De algo. Y es justamente esto, el vector de posición. Ya hablamos del vector de posición brevemente en la parte de vectores. Si ustedes recuerdan, definimos justamente el vector de posición como una cantidad vectorial que nos permite ubicar, nos permite localizar a una partícula o a un objeto. Aquí yo digo un sólido rígido en el sentido de referirme a cualquier objeto que ustedes eh, ubiquen que tenga una forma o volumen definidos. Una partícula, como su nombre aquí lo sugiere, es simplemente un objeto que podemos visualizar como un punto, como un objeto sin dimensiones. Entonces, un punto ahí podemos analizar su movimiento o bien también de un objeto que ya tenga una forma definida, puede ser una persona, puede ser un vehículo, puede ser un animal, etcétera. Bueno, desde el punto de vista de análisis dimensional, un vector de posición, ¿qué dimensiones va a tener? A ver, ¿qué dimensiones tendría un vector de posición? Sabiendo que nos permite ubicar a cualquier objeto a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué dimensiones debería tener este vector? Longitud. Debe ser exactamente, debe tener la dimensión de longitud. Por lo tanto, cuando hablemos de vectores o ya en problemas concretos, podemos utilizar unidades de medida como metros, kilómetros, pies, yardas, pulgadas, para ubicar a un objeto a partir de un punto dado. Bueno, es algo importante para tomar en cuenta, ¿no? El vector de posición en sus componentes debe de tener dimensiones de longitud. Bueno, de forma general, un vector, ¿cómo va a estar dado? ¿Cómo lo vamos a imaginar o qué puntos vamos a tomar en cuenta? Bueno, para ello consideremos la siguiente situación. Un esquema muy simple, en el que tenemos aquí representadas las coordenadas, bueno, las direcciones X y Z, y como sabemos, en este arreglo, podemos estar ubicando puntos, ¿no? Que nos hablan de regiones en el espacio. Bueno, vamos a concentrarnos en un punto muy concreto. Vamos a llamar este punto el punto A. Y las coordenadas de este punto A las vamos a nombrar como X0, Y0 y Z0. En pocas palabras, este punto A tiene como coordenadas X0, Y0, Z0.
Entonces, ahí tenemos nuestro primer punto. La característica o lo que le vamos a pedir a este punto es que permanezca fijo en la región del espacio en la cual está definido. Entonces, como si le pusiéramos aquí un alfiler y lo dejáramos ahí clavado. Entonces, no lo vamos, este punto, repito, va a estar fijo. Bueno, a ese punto justamente lo vamos a llamar como el punto de referencia, por lo siguiente. Consideremos ahora un segundo punto, un punto que vamos a llamar B. Aquí está aquí en color azul. Este punto B también va a tener sus propias coordenadas, que vamos a llamar X, X, Y y Z. Bien, la diferencia de este punto B en comparación al punto A es que este punto B va a tener libertad de estarse moviendo por todo el espacio. Es decir, este punto B nos va a estar ubicando una partícula que se esté moviendo. Entonces, cuando una partícula se mueve, pues evidentemente en algún instante de tiempo puedes encontrarse en esta posición, en otro instante en este otro lugar, en un tiempo posterior puede encontrarse aquí abajo, después puede encontrarse de este lado, etcétera. Entonces, para justamente enfatizar en esa idea, es que este punto B vamos a permitir que se mueva en todo el espacio para justamente ubicar a una partícula en movimiento. Pero bueno, vamos a imaginar que ahora le tomamos una fotografía y entonces congelamos la imagen y el punto B se queda aquí. Por lo tanto, el vector de posición es aquel vector que nos ubica a la partícula en el punto B referida desde el punto A. O sea, el punto A por eso le vamos a llamar como el punto de referencia. A partir de él vamos a estar midiendo las posiciones. Entonces, conforme este punto B se mueve, el vector R va a estar cambiando, pero su origen siempre va a estar fijo. Y entonces este vector le vamos a llamar vector de posición R. Bueno, con esta idea, así muy, muy simple, vamos a entonces a definir o vamos a darle una forma explícita a este vector de posición. Entonces, el vector de posición, ¿qué forma creen que tenga? O sea, en sus componentes, ¿qué valores tendremos que utilizar? ¿Y J y K? Ok, esas serían las direcciones, I, J y K. Pero las componentes, o sea, el numerito que nos dice la posición. Imagina, por ejemplo, que tienes un objeto que está en la posición 5 metros y ¿cómo construimos? Sería la posición AB. X, Y, Z. Pero ¿cómo los construimos? O sea, yo entiendo que tienen razón, sí que aquí hay un I, hay J y hay K. Pero necesitamos los números que acompañen a estos tres vectores. ¿Cómo los obtenemos? Con la información del problema. Sería X más BX en un punto por Y. X más AX más X AX. serían Y Ah, más a ver, echen un vistazo a cuando comenzamos a ver vectores. De hecho, acá lo tenemos. Por aquí la pizarra lo tenemos. A ver, vean. Lo hicimos a partir de 3 puntos, ¿no? Bueno, 4. Casa, tacos, cantina y recuerdo que había unos más. ¿Cómo construimos los vectores? Vean, ubicar a la cantina a partir de donde se encuentran los tacos. ¿Cómo le hicimos ahí? ¿Recuerdan? ¿Cómo obtuvimos este vector a partir de la información del problema?
Recuerden ustedes que teníamos como información las coordenadas. Restábamos x1, x2 menos x1. Muy bien. Entonces, ¿quién era X? ¿Quién era X2? El segundo punto al que... Ajá, ajá. Sí, o sea, Al que queríamos llegar, ¿no? ok, al que querían llegar. ¿Y el X1? De donde partíamos. Del punto de partida. Muy bien. Entonces, en esta idea, siguiendo la misma lógica, ¿cómo construimos de manera general el vector de posición? Sería x, bx menos ax. A ver, la coordenada del vector, del punto B, perdón, la coordenada del punto B es X. Ya está X, que está aquí Menos. Menos x0. menos X0. Muy bien. A ver, ¿sí queda claro para todos? ¿O hay alguien que no le quede claro esta primera cuenta? ¿Puedo explicarla? Estamos construyendo el vector de posición y el vector de posición ya lo habíamos hecho acá. ¿Cómo construimos aquí? A ver, si alguien recuerda cómo se construye el vector de posición, para estos casos, les voy a comentar cómo se hizo en esa situación. Para este ejemplo que se hizo ya hace tiempo, ¿cómo construimos el vector BAC? A ver si alguien podría confirmarnos cómo se hizo, cómo se encontró este vector. Se restó, ¿no? El punto de llegada menos el punto de salida. Ahí, bueno, la idea me parece que que tienes es correcta, pero no lo estás expresando eh, de manera adecuada porque 2 puntos no se pueden restar. ¿Qué restaban de La esos 2 sumaron, puntos? ¿no? ¿Perdón? Son los puntos X y Y de cada coordenada, se restan ¿Se resta entre qué? mismos. Entre ¿Qué se resta? X de la coordenada de salida, la coordenada de llegada menos la X de la coordenada del punto de salida. La coordenada X del punto de llegada menos la coordenada X del punto de salida. Esa cuenta, ¿qué nos daba como resultado? 2. Nos da la dirección Y, que sería sobre el eje X. La componente X del vector. Muy bien, la componente X del vector. ¿Qué pasa con las otras coordenadas? Ya tienen este dato. O sea, ya construyeron el 2i. ¿Cómo se obtiene el otro término? Sería la componente, bueno, la componente X del punto de llegada. Y2 menos Y1. La de salida. Ok. J. Ok, cuidado aquí porque los puntos no tienen componentes.
Entonces la idea fue correcta, pero la palabra componentes del punto está mal. Los puntos no tienen componentes, tienen coordenadas. Entonces esta otra componente se obtuvo restando las coordenadas y del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Esa cuenta, ese número que obtenemos, nos da como resultado la componente y del vector que estamos construyendo. Vale, ¿ya quedó claro entonces cómo es la construcción? Sí, profe. Sí, ok. Regresemos entonces a lo que nos interesa. ¿Cuál es la siguiente componente? ¿Cómo se forma? ¿Cómo obtenemos la siguiente componente de este vector de posición? Y menos X menos Y0. La coordenada Y, menos la coordenada Y0. Y eso se tiene que multiplicar por el vector J. Después, Más la coordenada Z menos la coordenada Z0 por K. por el vector K. Ok, entonces la componente se forma con la resta de Z, que es la componente de nuestro punto final, menos la coordenada de Z de nuestro punto inicial, que es Z0. Y eso se multiplica por el vector K. Entonces, de esta manera, obtenemos nuestro vector de posición. Sí queda claro no solamente cómo obtenerlo, sino además la nomenclatura, los nombres de cada término. Sí, profe. Sí, para todos. Queda claro el nombre de cada término que aparece aquí en esta operación. La cuenta x menos x0 les va a dar un número. Este número se conoce como componente x del vector r y se obtiene restando las coordenadas de los puntos final e inicial. Entonces, mucho cuidado. Los puntos tienen coordenadas, los vectores tienen componentes. Bien, entonces, esa es la forma general con la que vamos a obtener un vector de posición. ¿De acuerdo? Dado un punto de partida. El punto de partida o punto de referencia es el punto A, que está aquí señalado, que como les decía, es un punto que no va a cambiar sus valores. O sea, ese punto está totalmente fijo. Bueno, hay un caso muy especial en el que a veces uno suele trabajar, que es que el punto A se toma como el origen de coordenadas. Entonces, en el caso, vamos a poner aquí, en el caso de que el punto A sea el origen de coordenadas, el vector de posición de la partícula se escribe de la siguiente manera. Bueno, cuando eso sucede, cuando lo que hacemos es lo siguiente. El vector A lo hacemos que coincida con el origen de coordenadas, el que está justamente en esta parte central. Por lo tanto, el vector de posición, ¿qué forma creen que tenga?
¿Cómo creen que quede este vector de posición si decimos que el punto A coincide con el origen de coordenadas? ¿O qué es el origen de coordenadas? Bueno, entonces, si no hay comentarios, seguimos avanzando para no demorar más. Bueno, eh, vamos a tomar por simplicidad. ¿Ok? Consideraremos el caso de una partícula que se encuentra moviéndose en el plano XY. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a restringir el movimiento en este caso, para una partícula solamente en el plano XY. Se está moviendo en 2 dimensiones. Y además, asumiremos el punto de referencia, el famoso A, se encuentra en el origen. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí dejaré el espacio para cuando, incluso ustedes lo pueden escribir en sus notas, cuando revisen, ¿no?, esta situación de qué pasa cuando el origen sea el punto de referencia. Bueno, consideremos el caso en que la partícula se encuentra en el plano XY y además asumiremos que el punto de referencia se encuentra en el origen de coordenadas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta situación? Bueno, para poder describir el movimiento de la partícula, vamos a considerar entonces un rayado aquí para guiarnos. Muy bien, entonces tenemos aquí el eje X y el eje Y para este problema. Asumiremos que cada 2 cuadros representa la unidad de medida cual sea que hayamos escogido, por ejemplo, ya sean metros, kilómetros, pies, etcétera. Entonces, para esta situación, vamos a considerar que nosotros, como observadores, estamos ubicados justo en el origen de coordenadas, en el punto 0,0. Para un tiempo posterior, vamos a asumir que la partícula que estamos analizando puede ser un balón, puede ser un ave, una persona, un automóvil, lo que ustedes gusten, se encuentra inicialmente en esta posición, dada por este punto en color verde. ¿Okay? Eso está sucediendo al tiempo T1. Posterior a ello, en un instante, en unos, no sé, en unos minutos después, la partícula se encuentra ahora, imaginémoslo, se encuentra en este otro lugar, en esta otra posición. Entonces, eso está sucediendo al tiempo T2. Seguimos avanzando en el tiempo y entonces la partícula ahora se encontrará, imaginémoslo, se encuentra en este otro lugar.
Llamemos a este tiempo de t sub 3. Y finalmente, la partícula termina a un tiempo más adelantado en esta otra posición. T sub 4. Bien, entonces, cada uno de estos puntos representa una posición de la partícula. El vector de posición que vamos a estar construyendo va a ser distinto para cada instante de tiempo. Por ejemplo, para el primer instante, vean, esto que está esta flecha en color verde es la posición de nuestra partícula R1. ¿De acuerdo? Estamos ubicando la partícula a partir del origen de coordenadas. Para el tiempo t sub 2, la partícula se desplazó. Vean, se encuentra ahora en esta otra posición. A esta otra posición le corresponde un vector de posición que vamos a llamar R2. Para la posición 3, una vez más, vean, ahora tenemos esta otra posición. Y por lo tanto, el vector asociado a este nuevo lugar, vamos a llamar R3. Y finalmente, para el instante 4, pues tenemos esta otra posición. Si tuviéramos más puntos, seríamos capaces de incluso encontrar la trayectoria de esta partícula, que podría ser, por ejemplo, algo así. Pensemos que esta fue la trayectoria que siguió la partícula y entonces vean, los vectores de posición nos ubican a la partícula en cada instante de tiempo, T1, T2 hasta T4. ¿Preguntas hasta aquí? Con la representación, digamos, gráfica de lo que es un vector de posición. No, profe. No, profe. No, profe. Ok, vale. Entonces, ¿cómo saben ustedes, utilizando la idea de un vector de posición, que un objeto se ha movido? O sea, ¿cómo esta figura nos puede ayudar a nosotros a saber si un objeto se ha movido o no? Por el tiempo, ¿Cómo con el tiempo? pues varía su tiempo por el movimiento. No me quedó la respuesta. A ver. O sea, si ustedes vean esta figura, esta representación, ¿no? ¿Qué podrían argumentar para decirle a alguien o convencerlo de que el objeto que se está describiendo sí se ha desplazado, sí se ha movido? Por la distancia del módulo. Pero ¿de quién? O sea, no me queda claro la distancia o módulo de quién. De la partícula. Mm, el módulo de una partícula no tiene mucho sentido. Por ¿Qué la es el módulo de posición una de la partícula? partícula, ¿Qué con la posición de la partícula? pues cambia continuamente. Bueno, en el caso de aquí, cada cierto tiempo está en diferente Ajá, posición. Entonces, pues podemos ajá. decir que eso nos indica que ha estado en movimiento. Ok, entonces, entonces, básicamente, si observamos que la posición cambia, podemos asegurar entonces que la partícula se ha movido. Entonces, esa es la idea que intentan decir. Sí. ¿Sí? Vale, muy bien. Por ejemplo, si la partícula estuviese en el vector en color, digamos, el amarillo, por ejemplo, y aquí seguimos numerando, por ejemplo, T2, a un tiempo T3, tiempo 4, y avanzamos en el tiempo. Imagina, ahora tenemos a los 100. Y olvídense de todo lo demás, no todo lo demás. Solamente pensemos que tenemos el vector en amarillo. ¿Podrían decir, bajo estas circunstancias, que la partícula se mueve?
solamente está este vector. Solo este vector en amarillo. Y el tiempo va transcurriendo T2, T3, T4, hasta T100 o hasta T1.000.000 si quieren. ¿Pueden decir que la partícula se ha desplazado? ¿Se ha movido? Yo diría que no, porque está estático varios tiempo, Ok, ¿a qué te refieres con que es estático? que no se mueve. Ajá, pero ¿cómo sabes eso de del gráfico? Porque pasa el tiempo y Ajá. sigue estando ahí. ¿Qué pasa con el vector de posición? No cambia. No ha cambiado. No ha cambiado ni su módulo ni su dirección. Sí. Entonces, cuando eso sucede, podemos, o sea, desde un gráfico podemos decir, no, pues la partícula ha estado estática, no se ha movido. Muy bien. Mientras que, o sea, pensemos esto como una serie de fotografías superpuestas. La partícula inició con el vector R1, que está en color verde. Un tiempo posterior ya se encontraba dada, digamos, con el color amarillo. O sea, cambió de color verde a amarillo. ¿Y qué pasó con el módulo de este vector? De 1 a 2. Cambió. ¿Aumentó o disminuyó? Según la figura, claro. Aumentó. Aumentó, muy bien. ¿Y qué pasó con su dirección? Recuerden que la dirección la hemos puesto, la hemos concebido como el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector. Disminuyó. Disminuyó, muy bien. Entonces vemos que el módulo aumentó, es decir, que la partícula como que se alejó de nosotros, que estamos en el origen, y además como que también se fue acercando más hacia el eje X, ¿no? Disminuyó su ángulo. ¿Qué pasa en el instante 3? O sea, entre el 2 y el 3, ¿qué pasó ahí? Su vector de posición aumentó y su dirección disminuyó más. Su dirección disminuyó aún más, muy bien, y su módulo aumentó, muy bien. ¿Y qué pasó del 3 y 4? 3 y 4. Su módulo aumentó y su dirección igual aumentó. Muy bien. Entonces, vean, con el gráfico, observando lo que le sucede al módulo del vector de posición y su dirección, ustedes pueden saber si el objeto se ha movido o no. Entonces, cuando hablamos del movimiento de un objeto, el vector de posición nos brinda esa información. Nos permite saber, o en todo caso asegurar, si un objeto se ha desplazado o no. Simplemente observando, ya sea si el módulo del vector de posición cambió, ya aumentó o disminuyó, o si también su dirección se modificó. Pueden ser cualquiera de una de estas dos cosas, o incluso ambas. O sea, ambas pueden cambiar al mismo tiempo. No importa qué ocurra, cambia el módulo, o cambia la dirección, o cambian ambas. Si observamos una modificación, tenemos la idea entonces de que el objeto se ha desplazado. Muy bien. Ahora, si esta idea ha quedado clara, es decir, que viendo el vector de posición podemos nosotros asegurar si un objeto se ha movido o no, surge una pregunta interesante. ¿Cómo podemos saber qué tanto cambió la posición de este objeto? ¿Cómo del gráfico ustedes podrían decirme, por ejemplo, entre la posición 1 y la posición 2, cómo podrían calcular o obtener el dato de cuánto se movió o cuánto avanzó la partícula? Restando las coordenadas del punto final y el punto inicial. Las coordenadas del punto final inicial. Y utilizando los vectores, Ah, Restándolos. exactamente una idea similar.
En este caso, restando los vectores, ¿no? Componente a componente. Muy bien, entonces, esa idea que me acaban de dar como respuesta es el secreto para definir la siguiente cantidad vectorial. Vector de desplazamiento. O vector desplazamiento, como también lo pueden encontrar en la literatura. Bueno, vector de desplazamiento es una cantidad vectorial que nos indica o que nos permite conocer el cambio de posición de una partícula. Y la idea es justamente la que me acaban de comentar. Bien, entonces, vector de posición permite saber qué tanto cambió la posición de una partícula de un instante de tiempo a otro. Regresémonos a esta figura, ¿no? La que teníamos justamente arriba, pero ya sin la trayectoria ahí marcada. Bueno, si quisiéramos, por ejemplo, saber cuánto avanzó el objeto para pasar de la posición 2, la que está en amarillo, a la posición 3, por ejemplo, que está en color azul, pues para ello habría que construir un vector, este vector, que va de R2 a R3, de esta manera. Ese vector le vamos a llamar vector desplazamiento, o sea, se le pone la letra griega delta por R, bueno, a un lado del vector de posición R, pero aquí vamos a tener dos subíndices. Lo voy a poner 3, 2. ¿Por qué creen que sea de esa manera? O sea, si ven ese subíndice 3, 2, ¿qué idea podría venirles a la mente? Se resta el vector 3 no, el 2 del 3. Exactamente, R3 menos R2. Exactamente, por eso el orden. Al vector R3 le restamos el vector R2. Entonces, una vez que ustedes hacen esa resta, lo que están obteniendo de información es cuánto cuánto tuvo que moverse la partícula para estar en la posición 2 y pasar a la posición R3. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, de esa manera, si ustedes quieren saber, si están en una posición dada, R50, por ejemplo, ¿no? Suponiendo más puntos, y quieren conocer cuánto hay que desplazarse para llegar a la posición R51, pues solamente restan estos dos vectores, y ese nuevo vector que obtienen, pues les va a dar esa información. Entonces, a este vector, que estamos aquí marcando en color blanco, es el vector de desplazamiento. Por ejemplo, otro vector podría ser el de 3 a 4. Por ejemplo, este que está aquí, que estoy dibujando ahora. Por ejemplo, este vector aquí en color blanco sería el vector de desplazamiento. ¿Con qué subíndices? 4, 3. 4, 3, así es. Al vector 4 le restamos el vector R3. Y esa cantidad nos dice cuánto tuvimos que desplazarnos de la posición en color azul para llegar a la posición en color rojo. Profe, Sí. y si queremos saber, por ejemplo, del 2 al 4, Ajá. se hace primero de 3 a 2 y luego de 4 a 3 o directamente de 4 a 2. Ok, bueno, si tú quieres conocer el desplazamiento que hubo de la posición 2 a la posición 4, puedes hacerlo de manera directa. ¿De acuerdo? O sea, en ese caso tú estás, y eso es válido también. O sea, quiero decir que para el cálculo del desplazamiento no es necesario que las posiciones sean consecutivas, sino también pueden ser, como lo mencionas en tu pregunta.
De hecho, por ejemplo, podemos hacerlo aquí. A ver, déjenme mover esto para que no se cruce. Vale, entonces tu pregunta es, ¿puedo calcular el vector desplazamiento que me dice cuánto tuve que moverme de la posición en color amarillo a la posición en color rojo? Y la respuesta es sí, sí puedes. Y ese vector sería el que está dando aquí en color verde. Y sería vector desplazamiento. ¿Y qué subíndices le corresponderían? 4, 2. 4, 2. Exactamente. 4, 2. Y sí, se podría hacer. El punto para calcular un vector desplazamiento es simplemente tener una posición final y una posición inicial, las cuales no necesariamente tienen que ser consecutivas. ¿Vale? Entonces, sí, espero haber respondido la pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, esos son ejemplos de vectores de desplazamiento. Y repito, no necesariamente tienen que ser consecutivos. Por ejemplo, alguien más aventado podría decir, pues yo quiero calcular el desplazamiento entre la posición inicial, o sea, la R1, y la final, o sea, R4. Y sí se podría hacer, o sea, sería en todo caso el vector que se construye de esta manera, sin importar R1, R2 y R3, y estaría bien. O sea, ese cálculo sería válido. Es válido pensar en ese desplazamiento. Ese sería el desplazamiento total. ¿Más preguntas con esta parte? De la idea intuitiva del vector desplazamiento. No, profe. ¿No? Ok, vale, entonces vamos a darle una forma analítica a esto, ¿no? Vamos a construir bueno, ya ustedes la tienen como que la noción con lo que me acaban de comentar, pero vamos a dar una expresión, ¿no? Analíticamente, el vector de desplazamiento entre la posición, bueno, entre una posición inicial y una posición final, se determina como sigue. ¿Vale? Entonces aquí vean en la oración que estoy aquí anotando. Solamente se necesita una posición final y una inicial. No hablamos aquí, no metemos el requisito de que tengan que ser consecutivas. Bueno, entonces el vector desplazamiento se construye de esta manera. Bueno, la anotación, muy importante. Esta es la anotación para hablar de un vector desplazamiento. Voy a poner JI. El primer índice, ¿qué nos marca? ¿Qué creen que nos está indicando? Si comparamos con lo que escribimos aquí arriba. La posición final. La posición final y I. Posición inicial. La posición inicial, correcto. Entonces, bueno, esta manera de vectores sería lo siguiente. La posición final, bueno, RJ, menos la posición inicial. Vamos a llamarla RI. Pues lo que me comentaron de restar los vectores, aquí está. Así es como se construye. Si esto lo quisiéramos escribir en componentes, escribiríamos lo siguiente. La componente X del vector final menos la componente X del vector inicial. Y esta resta, ¿por qué vector unitario debería multiplicarse? Si estamos hablando de las componentes en el eje X. ¿Por I? Por I, exactamente. Por el vector unitario I.
Mucho cuidado, no quiero que confundan los índices, ¿de acuerdo? O sea, J e I que están aquí como subíndices indican vector final y vector inicial. Este I que está en color rojo con el acento circunflejo, recuerden que indica la dirección horizontal. O sea, en el eje X, en pocas palabras. Bueno, después, ¿qué seguiría? Hablando de un vector en dos dimensiones. Sería la componente Y de la posición final menos la componente Y de la posición inicial. Y esto multiplicado por el vector J. Si el problema fuese en tres dimensiones, evidentemente deberíamos incluir las componentes Z de los vectores, ¿no? Multiplicados por el vector K. ¿Dudas hasta aquí con esta idea? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Vale, entonces, nomás para poner un ejemplo. Aquí vamos a abrir un espacio para un ejemplo, para no estarlo manejando todo en abstracto. Entonces, ejemplo. En la figura anterior, los vectores de posición son. Bueno, vamos a utilizar la figura anterior. Por ejemplo, utilizando la escala de que cada cuadrito representa 1 metro. ¿Cuál sería el vector de posición 2? 5 metros en el eje X 1, 2, 3, 4, 5 metros, muy bien. y 4 metros en el eje Y. Ok, muy bien. Entonces el vector R, el que está en amarillo, R2, sería 5 metros, ¿sí? Más 4 metros J. Ahí está. Vean que sus componentes tienen unidades de longitud, como debe de ser. Y vamos con el vector R3, el que está en color azul. ¿Cuáles serían sus componentes? Disculpe, ¿de cuál preguntó, profe? R3, el que está en color azul. Serían 8 metros en el eje Y y 1 metro en el eje J. Muy bien. 8 metros en el eje horizontal, 8 metros y más 1 metro en J. Muy bien. Ya están nuestros vectores de posición. Por lo tanto, el vector desplazamiento, para ir de 2 a 3, el vector desplazamiento, voy a ponerlo aquí, R23 es, bueno, voy a escribir ahora las letras aquí. Entonces pongo el delta, notación de vector. Queremos el vector 3, 2. Entonces, este vector 3, 2, ¿cómo dijimos que se determina? Sería 8 metros menos 5 metros en Y. Ajá.
más 1 metro menos 4 metros en J. Ok, a ver, vamos entonces a escribirlo ahora. Entonces, bueno, de inicio sería esta operación. Entonces, recuerden muy bien el orden. De acuerdo, el orden va a ser muy importante. Entonces, 3, 2 indica vector 3 menos vector 2. Entonces, como nos comentan aquí, sería... Bueno, voy a sustituir los vectores para tenerla ahí de referencia. Sería este primer vector. Le vamos a restar este otro. Entonces, esto, ahora sí, ¿cuánto habían dicho? Era 8 metros y le restamos 5 metros y. ¿Eso cuánto da? 3 metros, sí. Ok, 3 metros y. Ok, y después 1 metro en J menos 4 metros J. Daría ok, menos 3 metros J. menos 3 metros J. Correcto, ahí está entonces. Bueno, ese es nuestro resultado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con la operación, ¿cómo se hizo el cálculo? No, profe. ¿No? Ok, ahora, ¿cuál es la interpretación de esto? O sea, estos números, ¿qué nos están contando? ¿Qué nos están diciendo, por ejemplo? Y que podamos incluso leer en la figura. A ver, ¿en qué posición estábamos? En R2, R2. ¿Y queremos llegar R3. a R3? Por lo tanto, ¿cómo hay que avanzar? 3 metros en J, en I y menos 3 en J hacia Ok, abajo. ok, entonces en eso se tiene que ver en la figura. Entonces, vean, estamos en la posición en amarillo. Ahí voy a poner el mallado para que nos guiemos. Entonces, si estamos en esta posición y queremos llegar a la que está en color azul, son 3 unidades hacia adelante. 1, 2 y 3. Ya estamos en esta ubicación, donde está el láser, el puntero. Y después 3 metros hacia abajo, hacia el sur. 1, 2. Bueno, aquí, ajá, creo que le moví un poquito. Sería, a ver, déjenme ver esto bien. Que coincida perfectamente con el cuadrícula. Ahí está. Listo. Entonces, de esta posición, era una. No, ¿dónde estábamos? Era 1, 2, 3. Es 1, 2, 3. Entonces, este vector 3, 2 nos está diciendo esa información. O también podemos, por ejemplo, operar de esa manera. Primero descendemos 3 unidades hacia abajo y después avanzamos 3 unidades hacia la derecha. Y llegamos al mismo punto. ¿Sí queda claro entonces la idea con el vector de posición? ¿Qué información nos está dando? ¿Y cómo calcularla ya, digamos, en la práctica? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, si ya no hay dudas con esta parte, viene una pregunta cuya respuesta ya la habían anticipado, pero bueno, la voy a plantear. Ya sabemos, por ejemplo, en la figura, que un objeto está moviéndose porque vemos que su vector de posición está cambiando. La pregunta que surge es, ¿cómo podríamos calcular o cómo podríamos conocer qué tan rápido está cambiando de posición? ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta ahora? ¿Podría ser el tiempo? ¿El tiempo que qué? ¿Cuál tiempo? El tiempo en el que tardó de R2 a R3. Ok, muy bien, en efecto, exactamente. Entonces, ahora
Vamos a ponerlo así. Ahora, para conocer, y lo pongo en mayúsculas para ilustrar para resaltar la pregunta, ¿no? Ahora, para conocer qué tan rápido cambió la posición de una partícula, debemos tomar en cuenta el intervalo de tiempo que le tomó a esta, es decir, a la partícula, desplazarse de una posición inicial, de una posición inicial a una final. Esto nos permite definir la cantidad llamada velocidad promedio. Sí queda clara la idea, entonces, ¿qué queremos conocer ahora? Ya sabemos que el objeto cambia de posición. Lo que nos interesa ahora es saber qué tan rápido lo está haciendo. Entonces, regresemos al problema aquí, ese que teníamos, a la figura. Y ahora pensemos en bueno, aquí creo que ya no alcanza el espacio. Bueno, entonces nos vamos a ir hacia arriba. Ok, entonces tenemos esta imagen. Esta imagen la voy a quitar algunas cosas que no van a ser de mi interés ahora. Bien, entonces voy a quitar todo aquello que por el momento, para no cargar mucho la gráfica, voy a quitar. Muy bien. Entonces, estamos ahora interesados en la siguiente situación. Sabemos que la partícula que estamos aquí trabajando estaba inicialmente en la posición R2, por ejemplo, y se ha desplazado a la posición R3. Bueno, si nosotros supiéramos o pudiéramos saber el tiempo que le tomó a esta partícula realizar ese desplazamiento en color blanco, podríamos compararla con alguna otra situación. Comparamos los tiempos y podemos decir, bueno, al invertir menos tiempo, concluimos que se movió más rápido. Si en una situación le toma 15 minutos y en otra le toma 1 hora, con base en esa información podemos decidir y concluir que en la situación de 15 minutos se movió mucho más rápido, en comparación al otro caso en el que le tomó 1 hora realizar el mismo desplazamiento. Muy bien, esa idea, muchachos, entonces nos va a llevar a construir lo que vamos a conocer como la velocidad promedio. La velocidad promedio se define de la siguiente manera. La velocidad promedio se calcula como sigue. Bien, entonces aquí
la velocidad promedio va a tomar en cuenta el desplazamiento efectuado por el objeto. Entonces va a ser, ¿cuál fue el desplazamiento? Entonces va a ser delta RJI, y esto va a estar dividido por el tiempo que le tomó a la partícula ir de la posición I a la posición J. ¿Sí queda clara la anotación aquí? La lectura de los subíndices. ¿Sí? Es muy importante que no se confundan con qué estamos queriendo decir con los subíndices. Bien, si desarrollamos lo que tenemos aquí, el numerador a qué es igual. ¿Recuerdan a qué era igual este delta RJI? Sería 3 menos 3. No, pero en general, no para el caso de esto. RJ menos RJI. RJ, ajá, RJ, que es la posición final, menos la posición inicial, RI. Ya para un problema concreto, bueno, pues ya toman ustedes en cuenta los valores numéricos, como en el caso pasado, y ya nos pueden dar información exacta específica de cuánto vale cada componente. Muy bien, y abajo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vean, sería T final menos T inicial. Es lo que significa este intervalo, ¿no? Este incremento, sí, también le suelen llamar. Muy bien. A ver. ¿Qué tipo de cantidad tenemos en color amarillo? O sea, esa resta, ¿a qué cantidad se refiere? ¿O qué tipo de cantidad es? Una cantidad vectorial. Una cantidad vectorial, muy bien. Y abajo, lo que está en verde, ¿qué tipo de cantidad es? Una escala. Escalar. Una escalar, muy bien. Entonces, ¿qué se obtiene al multiplicar un escalar con un vector? Un escalar. ¿Sí? Un escalar por un vector No, es otro vector. es otro vector. Es otro vector. Por lo tanto, la velocidad promedio tiene que ser, o es mejor dicho, un vector. ¿Queda claro? Es importante. Eso es muy importante por una comentario que vamos a hacer más adelante. Entonces, el vector velocidad promedio es una cantidad vectorial. Es totalmente vectorial. Es un escalar, vean, el tiempo, multiplicando a un vector. Y si recordamos lo que comentamos cuando vimos vectores, vean, por acá lo tenemos. Aquí está. Multiplicación de un vector por un escalar. Vean que cuando se multiplica, obtenemos un nuevo vector. Entonces, tiene sentido que a esta velocidad le asignemos la flechita, porque es un vector. Muy bien. Vamos a seguir desarrollando esto. A ver, si desarrollamos lo que tenemos aquí arriba, echemos un vistazo al apunte que tenemos aquí abajo. Aquí está. Vean, esto lo voy a copiar y lo voy a trasladar aquí arriba. Entonces, noten lo que va a pasar a continuación. Este factor por el cual estamos dividiendo el vector, recuerden ustedes, ¿qué pasa
cuando tenemos un escalar por un vector, ¿qué pasa con las componentes? ¿O cuál es el efecto? ¿Qué hace el escalar frente a un vector? Se multiplican Multiplica. el Ajá. escalar por cada uno de los vectores. No No, de las componentes. de las Cada componentes. Exactamente, el escalar multiplica a cada componente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este factor de TJ menos TI? Pues justamente eso, vean, va a afectar a cada componente. De esta manera. Sí. ¿Sí me van siguiendo con la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale, entonces, vean lo que resulta. Entonces, la velocidad promedio se puede determinar haciendo la división de el cambio en cada componente, dividiendo cada componente por el intervalo de tiempo efectuado para realizar ese desplazamiento. ¿Y qué forma tiene esta cantidad que estamos obteniendo? Vectorial. Vectorial, exacto. Por eso, otra vez, digamos, vuelve a resaltar el hecho de que esta velocidad promedio es un vector. Bueno, aquí para no... Ok, aquí para seguir con la línea de ideas. Voy a poner esto aquí abajo. ¿Sí? Y entonces, nótese lo siguiente. Esta cantidad, ¿qué dimensiones va a tener esta operación? Una vez que le pongan números ahí, ¿qué dimensiones va a tener? De velocidad. De velocidad, es decir, longitud por tiempo a la menos 1. Que eso de análisis dimensional sabemos que habla de una velocidad. Muy bien, entonces, toda esta operación la podemos simplificar de la siguiente manera. Vean, va a ser B prom, así, pero va a ser la componente X. Y en dirección Y. ¿Sí queda claro esta parte, lo que estoy haciendo aquí? Es nada más renombrándolo. O sea, esta cantidad la voy a nombrar como la componente X del vector velocidad promedio. ¿Y esta otra qué nombre va a recibir? Velocidad promedio de Y por J. ¿Tienes la idea? O sea, a nivel de la fórmula, pero si leemos el nombre correctamente, es que como lo planteaste, se escucha un poco raro. A ver, este primer término, ¿cómo se llama? La componente X del vector velocidad promedio. Entonces sería la componente Y de la velocidad promedio por Y. Exacto. Por J, perdón. En la dirección J o por el vector J. Exacto, es la componente Y del vector velocidad promedio. Digamos, esa sería la forma adecuada de nombrarlo. Yo entiendo que la ecuación que tenía en tu cabeza es correcta, porque era justamente esta. Solamente al momento de nombrarla es donde hay que tener cuidado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios con esta idea? No, profe. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, en el del ejemplo, que teníamos este resultado,
Imaginen ustedes que le tomó a la partícula, ¿qué les gusta? 6 segundos en moverse de la posición 2 a la posición 3. Es decir, avanzar en esta dirección, en el color blanco aquí. Le tomó 6 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto valdría su velocidad promedio? A ver, vamos a hacer ese caso. Suponiendo que en el ejemplo pasado, le tomó 6 segundos, de hecho, a la partícula le tomó 6 segundos desplazarse, la velocidad promedio es... ¿Cuánto valdrá entonces la velocidad promedio en términos de componentes? Voy a llevar el resultado que ya teníamos acá. Entonces, si le tomó 6 segundos desplazarse, ¿cuánto vale su velocidad? Voy a llamarlo así, velocidad promedio. Será entonces la división entre ese desplazamiento entre el intervalo de tiempo que le tomó ir de la posición 2 a la posición 3. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí empleando? ¿Cuánto valdrá el denominador entonces? 6 segundos, bueno, 6. 6 segundos. ¿Ok? Podemos, por ejemplo, ponerlo 6 segundos menos 0. ¿Ok? Porque eso nos está diciendo que al tiempo t igual a 0, la partícula empezó su movimiento en la posición 2. Y conforme fue transcurriendo el tiempo en el cronómetro, llegamos a los 6 segundos. Y la partícula ya estaba en la posición 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale su velocidad promedio? Esto 3 y menos 3J, 6 segundos sobre metros, o metros sobre segundos. 3, metros sobre segundos. Pero ¿qué pasa con un escalar frente a un vector? ¿Cómo opera el escalar frente a un vector? Se convierte en otro vector. ¿Y qué pasa con el escalar? ¿Cómo opera el escalar frente al vector? Aquí me lo dijeron. Multiplica cada componente del vector. Exacto. Entonces aquí Sería 3mi sobre 6 segundos y menos 3mj sobre 6 segundos. y si ya simplifican,
3m sobre 6 y menos 3m sobre 6. ¿Y eso en fracciones cuánto es? Un medio de I menos un medio de MJ. Un medio, ok, un medio. ¿Y qué unidades tiene este un medio? MI. No, Metro. unidades. No, Metro. tiene longitud sobre por T a la menos 1. O sea, ¿qué unidades tiene? L por Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿En qué dirección? Le hubieras dicho, ahí es que ponen. Y, exactamente. Y, listo. Más, o bueno, en este caso menos, ¿no? Por este menos. Menos un medio MSJ. M entre SJ. ¿Y qué es ms? Metros entre segundos. Metros sobre segundo. Muy bien. En la dirección J. Así quedaría entonces. Esa sería la velocidad promedio de esta partícula. Vean las unidades que tiene. En cada componente, metros sobre segundo, nos habla de una velocidad. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí con esta parte? Okay. No, profesor. ¿Vale? Entonces, ok. Perfecto. Lo que quiero Profe, que noten aquí. Sí. yo tengo una duda. Ahí donde dice menos un medio de segundo, una aceleración nula, ¿o cómo? No entiendo la pregunta. Aún no definimos aceleración. Ah, ok, ya. Ajá. Entonces, aún no definimos aceleración, entonces no puedo darte una respuesta hasta que no veamos ese concepto. Entonces, ahora que lo veamos en la segunda hora y media, me recuerdas esta pregunta y vemos si le damos respuesta. Ya con esa información. ¿Vale? Ok. Vale. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante que tienen que recordar aquí? Es cómo opera un escalar frente a un vector. El escalar se va a multiplicar a cada componente. ¿Qué es lo que hizo aquí? O sea, aquí es un sexto. Aquí escondido es un sexto. Un sexto que va a multiplicar a 3 y a menos 3. Por esa razón. Y al momento de simplificar queda un medio. Las unidades se respetan. Metros sobre segundo en cada componente. Entonces, mucho cuidado con las unidades también. Bien, como un, digamos, un extra, o mejor dicho, algo que vamos a comentar la siguiente clase, o la siguiente sesión, mejor dicho, es la siguiente idea, para que la vayan pensando. Considere la trayectoria de la siguiente figura. Okay, entonces solo pondré la trayectoria que vamos a analizar en unos instantes más. Es nuevamente una partícula que se va a estar desplazando en el plano XY. Pero va a tener la siguiente característica. En T1 se encuentra en esta posición, ¿no? En este momento no nos interesa exactamente cuánto vale X y Y, pero simplemente ubicar en esta posición. A un tiempo posterior, la partícula se encuentra, por ejemplo, por acá. En tiempo 2 se encuentra en este otro lugar. En T3, pensemos, se encuentra por acá arriba. T4 se encuentra aquí. Y T5, o sea, hay un quinto tiempo, la partícula regresa a su posición de inicio. T5. Entonces podemos pensar que la partícula pues se movió de esta manera. Pasó por este punto, avanzó así y regresó.
Bueno, aquí lo dejo de forma punteada. Bien, entonces, como ya vimos, para determinar la velocidad promedio, tal cual no necesitamos necesariamente los vectores, necesitamos los desplazamientos. Entonces aquí podemos construir los desplazamientos realizados por la partícula. Por ejemplo, el primero es este, el que es el vector en color amarillo. Se movió de la posición 1 a la posición 2. Este vector en amarillo vamos a llamarlo, evidentemente, desplazamiento 2, 1. Después tenemos este otro, que va a apunta en esta dirección. A este vector vamos a llamarlo el vector desplazamiento 3, 2. Posterior tenemos este otro desplazamiento, que vamos a llamar R4, 3. Y concluimos con este último desplazamiento, el que va de 4 a 5. Que bueno, el último coincide con el punto de origen, ¿no? El punto de partida de este recorrido. Entonces vamos a ponerlo 5, 4. Bien, entonces ya tenemos los 4 recorridos realizados por esta partícula. Con lo que vamos a retomar en unos instantes más es la siguiente cuestión. Para el trayecto en la figura de la izquierda, ¿okay? ¿Cuánto vale el desplazamiento total de la partícula? Muy bien, entonces nos vamos a quedar en este punto con esta idea, con este interrogante. La respuesta, pues no es complicada de obtener, pero va a ser muy importante que la analicemos porque nos va a permitir conectar con una idea que a veces, que todos tenemos erróneamente y que nos han vendido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, terminamos esta primera sesión en este punto.